Si es tan amable, busque conmigo Romanos capítulo 8. Verso 28. Vamos a leer hasta el verso 30 y después vamos a predicar, hermanos. Amén. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Lo tenemos? Bueno. Dice la palabra así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este privilegio que tenemos de poder predicar el Evangelio. Vemos claramente en las Escrituras cómo el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo y le dice: yo te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques el Evangelio, que instes, que reprendas, que redargullas, que enseñes, que corrijas en todo tiempo. Sin lugar a dudas, Señor, hemos estado viviendo tiempos muy críticos, tiempos prácticamente apocalípticos, pero por tu gracia no hemos dejado de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que él predicó hasta el final. Y concédenos esa gracia, Padre, ese favor también a nosotros, de seguir predicando el Evangelio, Señor, hasta el final, Padre. En Cristo Jesús, gracias por las personas que están hoy aquí. Gracias por los que nos miran por internet. Oramos, Señor, en este momento, pidiendo tu ayuda para predicar este pasaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, llegamos a uno de los temas de Romanos más esperados por muchos. Muchas personas han estado esperando este pasaje, estos 3 versículos. Me han escrito de algunas otras partes donde, pues por la gracia de Dios, nos ven y dicen: estamos esperando Romanos 8, 28 al 30. Y llegamos a este tema, hermanos, de una serie tan importante como Romanos. Si alguno de ustedes se pregunta por qué este pasaje es tan importante o ignora por qué este pasaje es tan importante, le pido a Dios que me ayude para que el día de hoy, al terminar este sermón, usted comprenda por qué es tan importante. Romanos, hermanos, es una serie que cuando yo empecé a estudiar para darla, estuve orando mucho al Señor y le soy sincero, uno de mis temores era este pasaje. Quizás si hubo alguno de los versículos que me estuvo deteniendo por mucho tiempo antes de dar Romanos fue esta porción. Esto no quiere decir que el día de hoy va a ser bien complicado, súper difícil. No, porque gracias a Dios ya tenemos 6 meses poniendo cimientos a este tema. Y entonces el día de hoy simplemente vamos a confirmar con estos versículos cosas que ya hemos estado diciendo. Este libro, hermanos, en el siglo XVI, este libro de Romanos, partió la historia de la iglesia cristiana prácticamente en algo, hermano, que se ha vuelto histórico. En el siglo XVI nació lo que nosotros conocemos como la iglesia protestante, la iglesia evangélica protestante. No sé usted, pero yo, en el buen sentido de la palabra orgulloso, me siento orgulloso de ser protestante. Yo me siento
muy orgulloso de ser protestante y quizás usted dirá ¿por qué? Bueno, lo invito a que revise un poco la historia y usted se dará cuenta la influencia que han tenido en el mundo los protestantes. Las personas que comenzaron a basarse en la Biblia, a hacer todas las cosas para la gloria de Dios y que vinieron a revolucionar al mundo científicamente, tecnológicamente, en aspectos políticos, en medicina. Si comenzamos a mencionar gente de renombre que ha tenido grandes aportes en este mundo, podríamos darnos cuenta que la mayor parte de ellos eran protestantes. Para generalizar, le diría, hermanos, que generalizando, si nosotros tomáramos todos los países del mundo, que son 250 y algo de países en el mundo, y comenzáramos a analizar cuáles son más desarrollados científicamente, económicamente, en cuestiones de medicina, por lo general serían los países protestantes. Y si empezáramos a ver cuáles son quizás los países más subdesarrollados, más pobres, llegaríamos a la conclusión que son países altamente católicos. ¿Por qué menciono los católicos? Bueno, porque precisamente eso es lo que vino a generar la reforma. La reforma vino a separar a los cristianos que querían volver a las escrituras de aquellos que decidieron mejor quedarse con la tradición, con las tradiciones de la iglesia. No estoy diciendo esto, hermanos, de forma presuntuosa, como diciendo, los protestantes somos los mejores del mundo. No, pero sí lo estoy diciendo para que nos quede esta información de que sepamos, hermanos, que cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y tratamos de hacer las cosas para la gloria de Dios, casi siempre eso va a resultar en una serie de bendiciones para nuestra vida, porque Dios no puede mentir. Dios no nos puede decir que nos apeguemos a su palabra, que hagamos todo para su gloria y después que nosotros, hermano, no avancemos tanto en este mundo secular como sobre todo, hermanos, en lo espiritual. La Iglesia Católica nos llama a nosotros los hermanos separados. Bueno, antes nos llamaban peor, antes del segundo concilio vaticano, en los 60s, nos llamaban anatemas. Anatemas es una palabra que se usa para referirse a alguien que es maldito por predicar otro evangelio, pero después se dieron cuenta que los protestantes somos bastante morales y bastante cristianos y temerosos de Dios en general, no todos, ¿verdad? Hay por ahí gente que no es lo que profesa y dijeron, decirles anatemas a esta gente que son tan correctos como que es muy fuerte, llamémoslos hermanos separados mejor. Y ya lo dice el viejo y sabio adagio, es mejor estar separados por la verdad que unidos en el error. Así que orgullosamente soy protestante, espero que usted también y entienda el por qué. ¿Por qué usted es protestante? Si no hubiera habido esta reforma en el siglo XVI, gracias a este libro de Romanos, es probable que todavía estaríamos un poco en el oscurantismo en la Edad Media. Si quiere, póngale comillas a eso. Quizás no literalmente ahí, pero sí muy retrasados de lo que se está en estos días. Romanos 8, hermanos, es un capítulo que va en escalada. Para recapitular un poquito, llevamos 3 temas, este es el cuarto. Y nuestro primer tema hablamos de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es imposible que una persona que está en Cristo Jesús sea condenado al infierno. Eso es simple y sencillamente imposible. Luego en el tema 2, hermanos, dijimos que aquellos que son nacidos de Dios, que hemos nacido de nuevo, estamos habitados nada más y nada menos que por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Por tanto, somos guiados por Dios, etcétera. Eso lo hablamos en el tema 2. Y el tema de la semana pasada, hermanos, que fue el tercero, dijimos que los creyentes tienen una gloria futura. Y estuvimos hablando, si se recuerda, de los gemidos de la creación, por la manifestación de los hijos de Dios, de los gemidos del mismo creyente, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo Espíritu Santo también gimiendo dentro de los creyentes por esa manifestación gloriosa. Si le pudiéramos poner un tema a estos 3 versos que vamos a ver el día de hoy, un tema muy apropiado podría ser el progreso de la salvación. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que se da
el tema de la salvación en los creyentes, en las personas. Algunos le llaman el Ordo Salutis, el orden de la salvación también. Y les recuerdo, hermanos, alguien dirá, yo ya soy salvo y me han hablado infinitamente del pecado, de la santificación, es que de eso trata Romanos. Romanos es el libro que habla de la justificación solamente por la fe. Le doy una pista. Cuando usted conozca a un cristiano que está aburrido de que le hablen del pecado, sospeche de esa persona. Cuando usted conozca a un cristiano que está aburrido que le hablen de la santificación, sospeche mal de esa persona. Cuando alguien diga, estoy cansado de que me estén predicando el evangelio, sospeche de esa persona, porque estos son, para empezar, todos somos pecadores, así que a nadie nos debería de molestar que se hable del pecado y se hable en contra del pecado y se defina qué es el pecado y se nos esté constantemente amonestando a tener cuidado de no caer en ciertos pecados. Yo no sé cuál sería la molestia y lo único que se me ocurre es que no estás bien espiritualmente y por eso te caen mal esos temas, te molestan esos temas. Vamos al verso 28, hermanos. Vamos a analizar entonces estos 3 versos el día de hoy. Y el primer verso, el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La primera frase, y sabemos, habla de certeza. No habla de opiniones personales del apóstol Pablo, no habla de una intuición que él tiene como predicador. No, él es un fiel predicador de las promesas de Dios. Y él ha llegado a entender que las promesas de Dios son fieles, por lo tanto él habla con certeza. Y él dice, y sabemos. Es algo que se conoce prácticamente sin el menor lugar a duda. Vimos en el tema pasado, cuando él habló de la gloria venidera, que utilizó la frase, tengo por cierto que la gloria venidera será mucho mejor que los sufrimientos en este tiempo presente. Y dijimos que la certeza del apóstol Pablo en parte venía porque él nos cuenta las escrituras, nos relatan que él en una oportunidad fue llevado por el Señor al tercer cielo y vio esa gloria de la que él hablaba y habla también de esa salvación de la que Dios ha prometido a todos los que son sus hijos. Esto de certeza muchas veces a los cristianos nos da miedo. Esta doctrina, hermanos, de la seguridad de la salvación, hay muchos cristianos que les da miedo. Hay 2 extremos que han abusado y dañado esta doctrina. El primer extremo son los liberales que creen que están seguros y su salvación está segura, vivan como vivan. La mentalidad de estos es, si la salvación es segura y yo he sido salvado, yo puedo vivir como yo quiera. Entonces, mucha gente cuando se habla de la seguridad de salvación y lo entienden desde ese punto de vista, dicen, esto no puede ser sano, esto no puede ser bíblico. El problema es que esta postura tiene varios errores, porque un cristiano no piensa así. Un nacido de Dios no piensa así. Un nacido de Dios nunca va a pensar, he sido salvado, por lo tanto mi salvación es segura para siempre y ahora puedo vivir como quiera. No, un salvado siempre va a decir, he sido salvado por gracia, no por mis obras, yo merecía el infierno y ahora por haber sido salvado yo viviré todo lo que me resta de vida para la gloria de Dios, para vivir haciendo la voluntad del Señor. El otro extremo son los legalistas, que por cualquier pecado ya creen que perdieron su salvación. Existe este tipo de personas, cualquier pecado. Ven a alguien que por ejemplo, usted tiene 2 hijos, uno de 18, otro de 19, y se dicen algo entre ellos y se molestan. Y son cristianos y no son perfectos, pero le echan ganas a los jóvenes. Y un día usted los ve que se molestan uno con el otro y usted le dice a uno de ellos, si el Señor viene ahora mismo, usted se queda por estar enojado. Eso es legalismo. Entonces nunca fue salvado realmente, porque resulta que al menor pecado no tiene la salvación que supuestamente experimentó. ¿Por qué sucede esto, hermano? Esto sucede porque mucha gente entiende que el trabajo de la salvación es un trabajo en conjunto entre el hombre y Dios.
Entonces, al tener este razonamiento, meditan de la siguiente forma. Si el trabajo de la salvación es un conjunto entre Dios y el hombre el hombre es imperfecto y va a fallar, Dios es perfecto, Él no va a fallar, Él va a cumplir con su parte de la salvación. Pero como el hombre es imperfecto y va a fallar, por lo tanto la salvación no puede ser segura. Así es como meditan las personas. Porque entienden así la salvación como un proceso en donde Dios hace una parte y el pecador hace otra parte. Entonces deducen, en cuanto el pecador falle, no es salvo. Y por eso llegan a la conclusión de que por cualquier falla de la persona ya perdió la salvación. Ellos entienden la salvación algo así, como Dios estar tratando de salvar a una persona, el Dios sabio, todopoderoso, dice en la eternidad pasada, Dios dice, yo voy a salvar a una persona, pero la persona no se deja salvar. Ellos entienden así esta doctrina, no, la persona no se deja salvar. O lo entienden también de esta otra manera. Entienden que Dios adopta a uno que nació de nuevo, ¿se acuerdan que hablamos de la adopción? Fue todo un tema. Y entonces un día Dios descubre en este adoptado una falla y Dios le dice, te retiro la adopción, tú no eres más mi hijo. Así que vete de mi casa, no te quiero más. Muchas gracias. Sí, muy amable. Yo le pregunto a usted, ¿será eso posible que Dios adopte a una persona y después de tenerlo adoptado en su casa como su hijo y le dé todos los privilegios de hijo, después Dios le retire esa adopción? Esta pregunta, cuando terminemos, espero que nos quede claro y respaldada por la Escritura, teniendo una respuesta bíblica. Quise hacer una dinámica, pero después me di cuenta que esa dinámica nos iba a hacer sentir incómodos. Y la dinámica que iba a hacer era hacerles una pregunta, entonces ya no la estoy haciendo, simplemente estoy contando por qué ya no la vamos a hacer. Y la dinámica iba a consistir en preguntarles a todos quién está 100% seguro de su salvación y de que si muere en este mismo instante, cierra los ojos aquí y los abre inmediatamente delante del Señor. Pensé en hacer esa dinámica y luego pensé que no era muy sabio porque digo, quizás algunos se van a sentir incómodos. O algunos quizás pensé van a levantar la mano tímidamente como diciendo, ojalá y no me vea fulano que me conoce un defecto. Ojalá y no esté viendo mi esposa ahorita que conoce mi carácter. O ojalá y no me esté viendo un líder porque últimamente me porté mal. Y la pregunta que surge y que viene a mi mente es, si ninguno de nosotros estamos seguros de nuestra salvación, ¿qué estamos haciendo aquí? Somos un montón entonces de falsos, que no estamos seguros de nuestra salvación. Estamos pretendiendo ser cristianos, pero nosotros realmente dentro de nosotros no tenemos la convicción. Y eso es peligroso porque ¿quién nos da la convicción de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces por eso no quise hacer la dinámica. Y ahora entonces surge otra pregunta. ¿Por qué hablar de la seguridad de nuestra salvación nos hace sentir incómodos? Y esta es la razón. Hablar de la seguridad de nuestra salvación nos hace sentir incómodos porque en parte no queremos que los demás lo vean como un acto de orgullo, ¿sí? No queremos que los demás lo vean como un acto de orgullo, entonces por eso nos hace sentir incómodos esa pregunta. Ahora, sí, nos deberíamos de sentir mal si nosotros dijéramos que nos salvamos por nuestras obras. ¿Ok? Si yo le dijera a la iglesia, ¿cuántos creen que han logrado su salvación? Y usted levanta su mano, eso está mal, eso es vergonzoso. Porque usted está levantando su mano de forma orgullosa, prácticamente confiando en que usted ha logrado la salvación. Pero como la escena es todo lo contrario, y cuando usted levanta su mano, usted está diciendo lo siguiente: yo era un perdido pecador, camino al infierno, y el Señor por su misericordia, por su gracia me salvó, por su bondad me salvó. Entonces usted está reconociendo que humildemente lo que usted es. Entonces si ve, no es un acto en realidad de orgullo, más bien es darle el crédito al Señor de la verdadera obra que Él hizo. Ahora voltemos entonces los papeles. Resulta entonces que si alguien ha sido salvado y yo le pregunto, ¿tú has sido salvado? Y no levanta su mano, ese es un orgulloso.
¿Por qué? Porque está anulando la obra que Cristo hizo. Cristo dice, yo lo salvé, pero Él dice que no está seguro si yo lo salvé. Y para no ser malinterpretado por los demás, prefiere mantener su mano abajo. Le pongo un ejemplo para que usted entienda esto. Vamos a suponer que yo le presto a una persona, hermano, un dinero, no sé, 2,000, 5,000, no lo tengo, pero vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que yo le presto a una persona $1,000 para un problema que está teniendo. Y un día usted le pregunta, usted le dice, oiga, hermano fulano, el pastor le prestó $1,000. Y dice, no. Es un acto orgulloso, ¿verdad? Es un acto soberbio el que está teniendo esta persona, porque está negando un favor que se le hizo a la persona. En lugar de que diga humildemente, no, pues sí, gracias a Dios. Entonces, le pongo este ejemplo para que usted entienda cómo es el que el Señor nos salve a nosotros, que el Espíritu Santo nos dé testimonio de que hemos sido salvados y que cuando alguien nos pregunte, ¿tú estás seguro de tu salvación? Nosotros digamos, no, yo no estoy seguro. Yo si ahorita muero, yo no sé a dónde iría. Eso significa entonces que si alguien muere, ¿qué voy a decir en el funeral? Hermanos, murió este hermano, no sabemos si está en el cielo o en el infierno, pero que Dios tenga misericordia de él. ¿Dónde queda entonces el cristianismo? ¿Dónde queda haber pasado años y años predicando el evangelio, hablando de que ahora nos parecemos más a Cristo y que caminamos como Cristo? Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. El bien supremo, hermanos, es algo que lo trae el Señor, empezando por la salvación. Aquí, empezando por la salvación, el bien más grande que Dios puede hacer a un ser humano es el bien de la salvación. Pero para ser, hermanos, correctos, la palabra, todas las cosas, también se refiere a cosas malas. Y habla en el original, para la palabra ayudan, la palabra es sinergia y se refiere a la mezcla de 2 o 3 cosas que combinadas resultan haciendo un bien. Por separado pueden hacer un daño. Cada una por separado pueden hacer un daño. Pero si se combinan, estas cosas pueden resultar en un bien. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, la sal común de mesa que usted tiene en su casa, en sí como sal, como sustancia es buena y le da un sabor bien rico a la comida cuando la mujer tiene buen sazón. Pero usted sabía que esa sal está compuesta por 2 venenos. Uno es cloro y uno es sodio. Y si esos venenos se separaran, si no estuvieran combinados, podría resultar mortal la ingesta de determinada cantidad de alguno de estos venenos. Entonces hay una sinergia aquí, hay una combinación de estos 2 venenos que por sí solos nos podrían matar, pero que ya combinados producen la sal. Y esa es la palabra que se está usando acá. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo lo que nos pasa en esta tierra, cosas malas a los que el Señor nos ha salvado, todo lo malo que nos pasa aquí en esta tierra, Dios está como aquel gran alquimista combinándolo todo en su laboratorio, por decir algo, haciendo que todas esas sustancias, todos esos males al final resulten en algo para bueno, para bien de nosotros. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso que usted siente? En México tenemos una frase cuando nos están pasando muchos problemas uno tras otro, decimos, a mí me está lloviendo sobre mojado. No sé si hay alguna frase en su país para expresar esta situación, cuando te pasa una, te pasa otra y ya no ves por dónde, ya no ves la salida. Y algunas veces, hermano, a los cristianos esto nos puede pasar. Y si nosotros, hermanos, reaccionamos de una forma bíblica, nosotros tenemos que entender esto. Dios está trabajando. Todas estas cosas Dios las está combinando. Y al final, obrarán para mi bien. Obrarán para mi bien. Incluye entonces cosas malas que de repente nos puedan pasar. Vamos a ver tres cosas malas que Dios puede hacerlas obrar para nuestro bien. 1, el sufrimiento. Esto ya lo vimos el tema pasado, vamos a ver poquito ahora. La tentación y el pecado. El sufrimiento es algo, hermanos, que Dios puede hacerlo obrar para nuestro bien. Una serie de cosas que nos comienzan a pasar y que al final Dios hace que obren para nuestro bien. Dios puede evitarnos el sufrimiento. Cuando Israel salió de Egipto, dice que Dios les evitó pasar por un lugar donde había guerra. Y eso fue bueno, pero ¿cuál fue el problema? Resultó que llegaron a quedar parados enfrente del Mar Rojo. Esquivaron una guerra.
Dios no quería que vieran la guerra porque dice que estos no eran soldados, ¿acuerdas? Estos eran esclavos. Estos esclavos, si iban a ver a esos guerreros ahí, se iban a amedrentar y se iban a regresar. El Señor dice, no, los llevó a dar una gran vuelta, pero el problema fue que los llevó frente al Mar Rojo. Pero ahí el Señor obró, el Señor abrió el Mar Rojo, etc. Entonces Dios puede evitarnos un sufrimiento, otro sufrimiento no nos lo puede evitar. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios en medio del sufrimiento que no nos evita, hermano? Darnos la sabiduría, darnos la gracia, darnos la fortaleza para soportarlo. Job, después de la prueba, reconoció una cosa. Él dijo, salí probado como al oro. No como al loro, no, al oro. Al oro. Un metal que se purifica con el fuego. Le voy a mencionar 4 personas rapidito que Dios combinó varias cosas malas y obraron para bien. El primero, José. Vamos a ver las cosas que Dios combinó que eran malas. Sus hermanos lo odiaban. Una cosa mala. Segunda cosa mala, sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Otra cosa mala, Señor, a ver hasta qué hora se acaba esta tribulación, decía José. Otra cosa mala, la mujer de Potifar lo acusa injustamente de intento de violación y lo meten preso injustamente. Una serie de cosas malas, y llega el momento en que Dios hace que esas sustancias combinadas comiencen a dar resultado. Y entonces comienza a generar otras cosas buenas. Si sus hermanos no lo hubieran odiado, no lo hubieran vendido como esclavo, si no hubiera ido a parar a la cárcel de Faraón, José no hubiera interpretado el sueño de Faraón, Faraón no lo hubiera sacado de la cárcel y no lo hubiera hecho un gobernador y no se hubiera salvado prácticamente a todo ese mundo conocido de toda esa época de morir de hambre. Porque Dios usó a José para eso, para que el mundo sobreviviera. Pero antes de que José le comenzaran a suceder las cosas buenas que Dios tenía planeadas para él, primero le sucedieron muchas cosas malas. Mire lo que dijo en Génesis 50:20, un versículo clásico que nos debemos de saber de memoria cuando hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí están, cosas malas que sus hermanos pensaron y planearon e hicieron, Dios combinándolas y encaminándolas, dice, para bien, con un último fin, y era el de mantener con vida a mucho pueblo. Otra persona, hermano, que le fue terriblemente, el libro es depresivo, Noemí. Aunque el personaje es Noemí, la historia está en el libro de Ruth. Pero lo trágica es la vida de Noemí. Noemí vive, hermanos, en Belén, casa de pan. El pan se acaba. Empiezan a padecer hambre. Viajan, salen de Belén, viajan a un país, hermano, pagano, a Moab. Llegan a Moab, muere el esposo de Noemí. Luego, después de un tiempo, mueren sus hijos, sus 2 hijos mueren. Noemí le toca regresar fracasada a Belén una vez más porque oyó que dice que había pan. Fracasada, y por un momento ella se quiso amargar. Ella llegó y le dijo a sus conocidas, ya no me llamen Noemí porque significa placentera, ahora llámenme Mara porque amargada está mi alma. Llegó un momento, somos humanos, es que tanta cosa, tú dices, ¿a qué hora, Señor? ¿A qué hora se acaba la gran tribulación? Pero mire lo que ella implícitamente se termina reconociendo en la vida de Noemí, que muere prácticamente feliz en Ruth 4, 14, 15. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, Noemí al final no sigue amargada. Al final Noemí encuentra contentamiento en su vida, hermano, y muere agradecida con el Señor. Las mismas mujeres a las que ella le dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme amargada, ahora esas mismas mujeres le dicen, no, Noemí, tú estás mal. Mira, si esta mujer, esta Ruth, tu nuera, te es mejor a ti que 7 hijos. Entonces el Señor obró muchas cosas a favor, hermano. Y Job es el clásico del sufrimiento. Por eso cuando un hermano está padeciendo mucho le decimos, ay, hermano, ¿parece usted Job?
pero ni por cerca, ¿no? A veces decimos eso porque le dio la gripa y luego perdió el trabajo y luego quizás se metió un splinter en la mano, ¿no? No, a Job le pasaron cosas terribles, sus 10 hijos murieron, perdió todos sus bienes, su esposa resultó ser una impía, una pagana. Estaba, hermano, en un cenicero rascándose la sarna con un tiesto y llegaron sus amigos a increparlo y acusarlo de pecado. Era terrible. La situación de Job, hermanos, ni siquiera, yo creo que hasta malo es que nos llamemos Job nosotros. Ay, estoy como Job, por una gripa. Fue terrible, pero ¿cómo murió Job? Bueno, Job antes de morir, en Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo que está diciendo, hermanos, es que toda esta tribulación, toda esta angustia le sirvió a Job para conocer mejor a Dios. Antes de que él entrara en toda esta tribulación, él no conocía tanto a Dios. ¿Se acuerda que era un hombre piadoso? El Señor dice al diablo, ¿has visto, has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso, perfecto, que no hay nadie como él en la tierra? Sí, era un gran siervo de Dios, pero aún así, con todo ese temor, a Job le faltaba más conocimiento de Dios. Y nosotros podemos aprender de Dios en el dolor también. En el dolor aprendemos mucho de Dios, hermano. Aprendemos en su palabra, aprendemos en la oración, aprendemos al congregarnos, pero el dolor también es un medio que Dios usa, hermanos, para que nosotros lo conozcamos más a Él. Y el mismo Pablo, el autor de Romanos, la epístola que estamos estudiando, usted sabe que hay todo un pasaje donde Pablo describe sus sufrimientos. Hambre, falsos hermanos, persecución, apedreado 2 veces, latigado 5 veces, 40 menos 1, y empieza a describir todo lo que ha sufrido. Y al último hay un sufrimiento especial que le llama la atención a Job y que es un aguijón que dice que Dios permitió que estuviera en su carne para que él no se enorgulleciera, porque Pablo era un hombre muy sabio, muy usado por Dios, y se le puso un aguijón. Los teólogos dicen que pudo haber sido una enfermedad física, otros dicen que pudo haber sido literalmente un demonio que Dios permitía que lo atormentara, y otros dicen que pudo haber sido un líder de una secta que estaba constantemente atacando a Pablo y sus enseñanzas. Esta postura es posible, había enemigos de Pablo, no como Alejandro el calderero, Himeneo, Fileto y otros. Pero el Señor le dice a Pablo, yo no te voy a quitar este aguijón. Y mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:10. Cuando él entendió el propósito de Dios detrás de tanto sufrimiento, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y escucha esta conclusión, si quiere marque esto. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa parte lo que quiere decir es que Pablo, cuando está más atribulado, sabe que más la gracia de Dios lo está fortaleciendo. Más la gracia de Dios está ahí, hermano, ayudándolo y sustentándolo. El puritano Thomas Watson dijo que un lecho de enfermo nos puede dar grandes lecciones. Oremos por todos los hermanos que están enfermos. Hay personas que están enfermos, conocidos, amigos, familia, oremos. Dios permite estas cosas. Cuando nosotros estamos, hermano, esforzándonos por agradar al Señor, nadie es perfecto. No hay ningún cristiano que diga, yo soy perfecto. Nunca, hermano, cuando un hermano esté sufriendo, comencemos a buscarle pecados. Eso es algo que es incorrecto, hermano. Nosotros no conocemos el corazón. Oremos por ellos. Pero esto dijo Thomas Watson, un lecho de enfermo te puede dar grandes lecciones. Martín Lutero dijo que él no entendía los salmos imprecatorios, que son aquellos salmos que escribieron los salmistas pidiendo venganza en contra de sus enemigos. Algunos son fuertes. David dijo en alguna ocasión, me rodearon como perros. ¿Se imagina qué expresión tan fuerte? Crujían sus dientes contra mí, parecían toros de Basán. Los perseguí, los alcancé, los destruí, los atravesé. Y empiezas, ¿qué es esto? ¿La película de 300 o qué? Y dice Lutero, yo no entendía los salmos imprecatorios hasta que todos mis enemigos se levantaron contra mí y me odiaban. Porque recordemos que él estuvo al frente de batalla en la Reforma y la Iglesia Católica hizo una contrarreforma y empezaron a atacar con todo a Lutero y a sus seguidores. Entonces, el dolor, hermanos, el sufrimiento nos ayuda a conocer más a Dios.
Me acuerdo hace un tiempo atrás yo hice un ayuno un poco prolongado. Y si usted alguna vez ha hecho un ayuno un poco prolongado, usted sabrá que después de unos días te sientes morir. Y cuando ya me sentía así, empecé a leer el libro de Job. Y empecé a entender muchas cosas que no entendía. O sea, porque en medio de la aflicción, en medio del dolor, uno puede ser sensibilizado a cosas espirituales. Y es bueno, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios también en medio del dolor. Él lo elige así. La segunda cosa mala que Dios puede hacer obrar para bien es la tentación. Dejamos hasta ahí lo del sufrimiento, ahora hablamos un poco de la tentación. Todos somos tentados, inclusive nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado en su momento. La tentación Dios la puede hacer obrar, hermano, aunque Dios no tienta a nadie, eso no lo deja claro Santiago, pero el Señor la puede hacer obrar para que nosotros oremos más. Si tú estás siendo tentado, entiéndelo de esta manera, Dios te está diciendo, ora más. Porque orar más es como huir de la tentación. Note que cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? A Timoteo. No le dice, quédate ahí delante de las pasiones juveniles y ora y ayuna para que las soportes. No, le dice, huye. Y la escena es prácticamente de que los cristianos ante la tentación, cuando caemos de rodillas y comenzamos a orar, lo que estamos haciendo es como huir de un depredador. La escena es como aquella parvada de aves que sienten que se viene acercando un lince. Esos linces, ¿han visto cómo cazan las aves? ¡Wow! Eso es increíble. Esos animales, esos gatos, cuando ven una parvada de aves que están, hermano, en la tierra, se acercan sigilosamente y una vez que están a una distancia considerable, lanzan el ataque, pero pegan un brinco, hermanos, tan terrible que cuando las aves comienzan a despegar vuelo, en el aire las agarran. Bueno, ya, véalo en Discovery Channel. No, pero la idea es huir ante un depredador de una forma despavorida. Las ballenas azules, su comida favorita son unos pececillos diminutos que andan en bancos de peces. Y cuando esas ballenas, hermano, vienen, esos bancos de peces nadan, hermano, de una forma tratando de esquivar a la ballena. O los topos, alguna vez ha visto cómo los topos asoman la cabeza, ven a un depredador y se entierran. Y prácticamente, hermanos, eso es lo que nosotros hacemos al orar. Ya sea que el diablo venga como un león rugiente o como un hermoso ángel de luz. Si viene como león rugiente te quiere destruir, pero si viene como un ángel de luz te quiere seducir, te quiere engañar. De una u otra forma tú sales corriendo, te escondes en el Señor, cual gacela, dice un proverbio, que debe huir de la trampa del cazador. Y es bueno, hermano, fíjese, aún la tentación que no viene de Dios, Dios la puede usar, hermanos, para nuestro bien. Y una de las cosas, si nosotros somos sinceros y reconocemos nuestra pecaminosidad, nosotros, hermanos, siempre vamos a reconocer que la tentación destruye nuestro orgullo espiritual. Destruye nuestro orgullo espiritual, porque por mucho que Dios te use y Dios te esté levantando, cuando de repente te viene una tentación, tú dentro de ti debes de pensar, wow, cuán grande es mi bajeza. Todavía, aunque Dios me está levantando y obrando en mi vida, todavía yo soy tentado a estos niveles. Wow. ¿Y qué haces? Corres al Señor. ¿Qué hizo Cristo cuando fue tentado? Que dijo, no, yo puedo con esto. A ver, lo voy a convertir en pan, pero no me lo voy a comer, voy a resistir. ¿Qué hizo? Citó la palabra. En las tres tentaciones vemos al Señor Jesucristo citando la Escritura, siendo Dios. ¿Por qué? El ejemplo que nos está dando a nosotros es que ante la tentación no podemos por nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender de Dios en el momento en que estamos siendo tentados. Correr a Él, pedirle, Señor, ayúdame, estoy siendo tentado. Porque si usted le empieza a dar vueltas a la tentación o a jugar con la tentación, puede acabar en un pecado. Y ese es el tercero, el pecado, que también, sin Dios ser el autor del pecado, aclarando eso, sin Dios ser el autor del pecado, puede usar el pecado en varias formas. Por ejemplo, Dios puede usar el pecado de alguien más para que te llenes de temor. A mí me ha pasado. Yo he estado ahí, en donde me ha tocado confrontar los pecados de alguien más. Hermano, mientras yo estoy confrontando esos pecados, yo estoy temblando así. ¿Por qué? Ante la posibilidad de que un día yo cometiera un pecado así. Entonces Dios puede aún usar los pecados de los demás para que nosotros aprendamos. Por eso en Timoteo dice, cuando alguien persista, es decir, que una y otra y el mismo pecado, dice,
repréndelo duramente delante de todos para que teman. Así dicen las Escrituras. Entonces Dios puede usar aún los pecados de los demás, pero también nuestros pecados personales, cuando somos hijos de Dios. ¿Qué trae el pecado al hijo de Dios, hermanos, si es hijo de Dios? ¿Alguien sabe? Disciplina. Cuando los hijos de Dios pecan, Dios trae disciplina. ¿Y qué trae la disciplina? Cuando la disciplina se hace correctamente, santificación. Santificación. Cuando la disciplina se hace bien, trae santificación. La persona se disciplina, se corrige, se enmienda, se restaura y ahora está alerta. Miren, no, yo por aquí no más. ¿Qué me pasó? ¿Por qué caí? No estaba orando, no estaba leyendo la palabra, perdí la comunión con los hermanos de la iglesia, mis amigos eran puros mundanos, y empieza a enmendar y a corregir. O sea que aún Dios en su sabiduría hace que estas cosas que son malas obren, hermano, para bien. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, no sea que alguien diga, pues para que Dios me santifique, voy a cometer un pecado en estos días. Y así, entonces Dios me va a traer una disciplina y no, hombre, voy a ser más santo. No, porque Dios en su misericordia puede usar tu pecado personal para santificarte después de una disciplina y una corrección, pero tu pecado no es agradable a Dios, no es la voluntad de Él. Él lo usa porque Él es sabio y Él puede hacer que de algo malo salga algo bueno, pero no es la voluntad de Dios que nosotros digamos, este método de santificación está bueno, voy a pecar. Los romanos en su momento dijeron eso, ¿no? Pablo enseña, hagamos males para que nos vengan bienes. Y Pablo les dijo, no, en ninguna manera. En conclusión, hermanos, el mal más grande que Dios lo hizo obrar para bien fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento, el dolor, la traición, el mal mayor, el crimen más atroz que se ha perpetrado en esta tierra, hermanos, fue la crucifixión de Jesús y iba a decir adivine, pero van a acusarlo de legalistas, ¿no? ¿Qué cree que hizo Dios con ese sufrimiento? Lo volvió para bien, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, y sabemos que todas las cosas le ayudan a bien, ¿a quiénes, pastor? A los que aman a Dios, esto es, a los que son llamados. Aquí nos especifica a quién ayudan bien todas las cosas, a los que aman a Dios. Es decir, esto es exclusivamente, escuche, para los hijos de Dios. Aquellos que Dios, conforme a su propósito, llamó desde la eternidad pasada, que ya vamos a llegar a sus versículos, para salvación, Dios hace que todas las cosas que suceden en la vida de estos escogidos obren para bien. Porque estos son los que verdaderamente aman al Señor. Nadie que no ha nacido de nuevo ama al Señor como Dios demanda ser amado. Nadie. Siempre es un amor egoísta, un amor interesado. Nosotros los cristianos, aunque no podemos amar a Dios de una forma perfecta, porque no somos perfectos, sí lo podemos amar de una forma sincera, y esa sinceridad viene de que cuando nosotros nacimos de nuevo, nuestra naturaleza fue cambiada. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas. En nuestra antigua naturaleza era imposible que lo amáramos. Imposible. Siempre es un amor, entre comillas, egoísta, diciendo voy a limpiar mi conciencia, acercándome a una iglesia para hacer algo. Pero dijimos también que quien busca a Dios a su manera, sin venir a Jesucristo, en realidad no está buscando a Dios, sino huyendo de Dios. Aprendimos en un tema pasado, en el capítulo 5, que los cristianos podemos amar a Dios porque, escuche, el amor para amar a Dios, Él mismo nos lo dio. Romanos 5:5, veámoslo por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la razón por la que los incrédulos, los impíos, los inconversos no pueden amar a Dios de la manera que Dios demanda ser amado. No tienen el Espíritu Santo. El amor de Dios no ha sido derramado en sus corazones. Siempre es un amor humano, un amor egoísta. Pero nosotros, hermano, amamos a Dios porque Él mismo nos dio ese amor para amarlo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Ser cristianos, hermanos, no solamente consiste en reconocer a Dios. Nosotros sabemos que Santiago nos enseña que eso también los demonios lo hacen, ¿no? Y
tiemblan. Dice que los demonios reconocen, creen, saben que hay un Dios, están seguros. El diablo y los demonios no son ateos. Ellos están 100% seguros de la existencia de Dios. Pero nosotros como cristianos va más allá de ese mero conocimiento. Nosotros, aparte de conocer a Dios por su palabra, por el sufrimiento, por la oración, nosotros, hermanos, amamos a Dios. ¿Perfectamente? No. Porque todavía estamos en un cuerpo, hermanos, con residuos de pecado, con miembros mortales, los llama Romanos. Y entonces, pastor, si no amamos a Dios con un amor perfecto, ¿cómo lo amamos? Lo amamos con un amor sincero. Y aquí está lo bueno, que el Señor, por medio de los medios de gracia, permite que nosotros lo vayamos amando con más entendimiento. Eso le pasó a Job. Job, al final, tenía más entendimiento de Dios. Mire conmigo Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Entre usted más conozca a Dios, más lo amará. Esa es una ley. Cuando dos cristianos, hermanos, que aman a Dios, tienen una diferencia y los dos aman profundamente a Dios, Dios es su prioridad, su palabra es su prioridad, adorar a Dios con entendimiento es su prioridad, servir a Dios con entendimiento es su prioridad, el problema se resuelve, como siempre lo he dicho, así. Porque resulta que estos dos cristianos no están buscando agradarse a sí mismos, sino agradarle a Dios. Pero cuando tratas de resolver un problema con un impío, eso es por eso es que no podemos aplicar reglas bíblicas a los impíos. Tú no puedes agarrar Mateo 18 y decir, me peleé con un compañero de trabajo que no es cristiano y según la Biblia dice que yo tengo que hacer esto, y no, porque él no es cristiano. Eso aplica para nosotros que estamos en la iglesia, dentro de la congregación. ¿Por qué cree usted, hermano, que muchos sermones son antibíblicos? Por falta de conocimiento de Dios, de su palabra, quién es Dios. ¿Por qué cree que mucha alabanza y adoración es antibíblica? Por falta de conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Por qué cree que mucha gente sirve de una forma indigna a Dios? A veces sirven de una forma que tú dices, wow, o sea, no puedes servir con excelencia para el Señor sin estarse quejando cada 3 minutos por falta de conocimiento de Dios. Conocer a Dios es bien importante, hermanos, en nuestra vida. Pastor, pero yo ya lo conocí, me convertí en los 90s y conocí al Señor. Sí, pero aquí Pablo dice que él pedía en oración que el amor abundara más y más. Por eso lo voy a decir por enésima vez, hermano, para que se despierten los que están durmiendo. Y es que usted debe leer las Escrituras en su casa. Usted debe leer las Escrituras en su casa. Este sermón que yo estoy dando aquí, hermanos, 1 hora, 1 hora y cuarto, no es suficiente para que su vida espiritual sea agradable ante los ojos del Señor. Si usted se ha estado engañando por 10 años, 20 años, viviendo de sermón en sermón cada domingo, no me extrañaría que si yo le hago un análisis a su vida espiritual, resulte en un desastre. Hace años, hermano, yo le pregunté a una persona que tenía un gran puesto dentro de la iglesia, pero un puesto grande, hermano, dentro de la iglesia. Y le dije, hermano, dígame los 4 evangelios. No se los sabía. Me dijo 2 en desorden, Juan y Marcos, ¿no, pastor? Juan y Marcos, ¿no? Digo, sí, continúe. Topó hasta ahí. Historia verídica, cristiano de 20 años. Sirviendo en diferentes iglesias. ¿Usted cree que es sabio que una persona, hermano, que se quiera poner así bien fit, bien, ¿cómo se dice en español? Bien atlético, su cuerpo bien atlético, vaya al gimnasio de vez en cuando? No es sabio, ¿verdad? No. De la misma forma, no es sabio que un cristiano que quiere tener una vida espiritual bien ante el Señor, venga, medio oiga un sermón cada domingo y no vuelva a tocar la Biblia en el resto de la semana. Se está usted engañando a usted mismo. Y luego resulta que usted empieza a ver todo mal en la iglesia. No, es que en la iglesia está mal esto, está mal aquello, está mal lo otro.
estás mal tú. Está mal tu vida espiritual. Tu vida espiritual es un desastre. Los que son llamados, aquí habla, hermano, de una seguridad de los que son llamados. El propósito de Dios, dice, hermanos, es que el evangelio se predique a todo mundo para que las personas crean y se salvan. El evangelio tenemos que nosotros predicárselo a todo mundo. Pero aquí habla de un llamado especial para aquellos hermanos que van a ser salvos. Y es un llamado interno, es un llamado, hermano, que va directo al corazón. Es un llamado que se le conoce también como llamado eficaz y que produce una conversión segura en el que oye este llamado. La conversión es segura. A estos llamados la conversión es segura. Pueden haber 100 personas, todo el mundo oye el evangelio, que es el llamado externo, el llamado audible, pero hay entre esas 100 un grupo de personas que Dios llamó conforme a su propósito, para que estos al oír el evangelio se conviertan y nazcan de nuevo y den frutos dignos de arrepentimiento. Y no por obras, porque Dios escogió a estas personas antes que nacieran. Eso Pablo lo habla más adelante, vamos a llegar ahí en Romanos 9, cómo Dios hizo toda esta obra antes que nacieran, antes de que alguien hiciera algo bueno o hiciera algo malo, para que no fuera conforme a las obras, sino conforme a la elección del Señor en su propósito soberano. Tampoco por, bueno, vamos a verlo mejor, Efesios 2:8. Vamos a ver esta cita. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nadie puede ser salvo si no tiene fe. Nadie. Todo el que va a ser salvo por medio de la fe. Pero nadie puede tener esta fe, si Dios no se la da. Es una fe especial para creer en Jesucristo. Eso es lo que dice aquí claramente. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esta fe para creer de esta manera y ser llamado de esta manera soberana es una fe especial. Para que esto se haga, dice, conforme a su propósito. Dijimos que aquí la palabra propósito, hermano, aunque el propósito de Dios es que se predique el evangelio a todo mundo, ¿ok? Ese es el propósito de Dios. Nosotros tenemos que predicarle a todo mundo el evangelio. Pero este propósito aquí habla específicamente de aquellos que Dios llamó a la salvación y que vendrán a Cristo. Ellos vendrán a Cristo. Es un propósito firme. Nadie lo puede parar. Porque Dios ordenó esa redención. ¿Sabe desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Más adelante veremos una cita. Y ahora vamos a pasar entonces a aclarar todo esto. El verso 28 nos dice como algo en general y luego el 29 y 30 ya nos pone como más en perspectiva este orden. 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Este verso, hermanos, prácticamente tiene dividido al cristianismo en dos bandos, por decirlo así. Yo no me considero ni del uno ni del otro, porque yo trato de ser bíblico, me falta mucho por aprender, sigo aprendiendo. Pero tradicionalmente este verso divide al mundo en arminianos y calvinistas. Y estos dos movimientos prácticamente nacen de tratar de contestar la siguiente pregunta. Ponga atención a esta pregunta. La pregunta es, ¿puede una persona que ha sido justificada por Dios y por tanto salvada dejar de ser justificada? Es decir, esa declaración legal donde Dios lo declaró justo, ¿puede una persona dejar de ser justificada y Dios decir, ok, yo ya te declaré justo, pero ahora te vuelvo a declarar culpable y por lo tanto puede esta persona al final no salvarse? Eso es lo que, la respuesta a esta pregunta va a determinar en qué bando está la persona. Si es arminiano, si es calvinista. Le voy a dar una ilustración, porque yo sé que esa explicación es un poco así como confusa. Le voy a dar una ilustración. Quiero que se imagine usted la siguiente escena. Imagínese, hermano, a un padre y a su hijo pequeño caminando por la orilla de un precipicio. El padre y el hijo van tomados de la mano. Caminan junto a un precipicio. La postura arminiana dice que la seguridad del niño va a depender de la fuerza que el niño tenga en su mano para sujetarse de su padre. En el momento en el que al niño le falte la fuerza,
y caiga por el precipicio, pues se acabó todo para el niño. No importa que el padre haya estado ahí, prácticamente el niño fue el que falló y el padre no pudo hacer nada por el niño. En la postura calvinista, en la misma escena, la seguridad del niño no descansa en la mano y la fuerza del niño, sino en la mano y la fuerza del padre. ¿Okay? El padre tiene sujetado al niño, van caminando por el precipicio. El niño tropieza, pero el padre no lo suelta. O sea, tropieza mientras va por el camino, pero el padre no lo suelta. Por veces pareciera que lo soltó. Dices, no, yo creo que Dios lo soltó a esta persona, pero no. Siempre el padre está agarrando al niño y no lo suelta nunca. Tropieza, se cae de rodillas, lo levanta, lo sana, lo limpia y siguen y finalmente llegan al otro lado. Prácticamente en una postura la salvación está en las manos del niño y en la otra postura la salvación está en las manos del padre. Quizás usted se inclina en este lugar por una u otra postura y está en su derecho, porque estas son posturas en las cuales podemos diferir aún estando dentro de la misma iglesia. Personalmente me inclino por la postura de que la salvación está en las manos del padre, ¿sí? De que el niño puede tropezar, caerse, rasparse las rodillas, ensuciarse, y el padre lo levanta porque nunca lo soltó, simplemente lo levanta, lo limpia, lo sana y siguen caminando y lo guarda hasta el final del precipicio y logran llegar hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque dice ahí en el verso 29 que a estos Dios antes conoció. A estas personas que son salvadas, le hago una atención, ahí dice que Dios los conoció antes. Ahora, no se vaya a confundir que esto quiere decir que nosotros ya existíamos antes. Eso es una postura mormona, ¿ok? Los mormones creen eso, que nosotros existíamos desde antes, que éramos almas, que lo único que necesitábamos era un cuerpo y que Dios después creó un cuerpo en el tiempo para que nosotros como almas viajáramos de allá donde estábamos y viniéramos a habitar ese cuerpo. No, esa postura no es así. Pastor, pero si no existíamos desde antes, entonces ¿cómo Dios nos conocía desde antes? Por la simple razón de que Dios tiene un atributo que se llama omnisciencia. Y ese atributo significa que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios ya nos conocía en el tiempo, no porque ya existiéramos, sino porque Él sabía exactamente que existiríamos, cómo seríamos también. Esta postura, hermanos, tampoco quiere decir que Dios ya sabía que nosotros le elegiríamos primero a Él. Entonces, como Dios ya nos conocía desde la eternidad pasada y Dios sabía, Dios dijo, en el 2002 Bernardo me va a elegir a mí porque me convertí en el 2002. Entonces, en respuesta a que Bernardo me está eligiendo a mí en el 2002, yo lo elijo a él desde aquí, desde la eternidad pasada. Miles y miles de millones antes de que Bernardo, o póngale la cantidad de años que usted quiera, antes de que Bernardo exista, como él me va a elegir a mí, yo lo elijo a él. Esa postura tiene un problema. Y el problema es que para que yo haya elegido a Dios en el 2002, yo necesitaba algo que se llama fe. Y Efesios 2:8 dice que esa fe yo no la puedo producir en mi corazón, sino que es un don de Dios. Entonces significa que la salvación en sí es del Señor. Y Él me eligió a mí, no porque yo lo haya elegido a Él, ¿sí? Sino que el Señor produjo toda la obra de salvación en mí, dándome la fe para que yo pudiera elegirlo a Él. Podemos diferir en este tema, hermanos. Yo sé que hay personas, la tradición de la iglesia, de nuestra iglesia, la tradición de Iglesia Cristiana La Familia, de antes de que la iglesia se reformara, es arminiana. Yo lo sé, y yo no tengo problema con nadie que sea arminiano. Podemos convivir y la idea es que prediquemos el evangelio a toda criatura, porque la fe será por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Ese verso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, Romanos 10:17, para que lo entienda también. Pero no significa, entonces, dos cosas que no significa que Dios nos conoció desde antes. Primera cosa que no significa que ya existíamos. No existíamos. Segunda cosa, que Dios ya conocía que lo elegiríamos nosotros a Él por nuestra propia voluntad. No, porque no podíamos elegirlo a Él si no hubiera sido porque Él nos conoció y nos dio la fe para elegirlo. Lo vuelvo a ver en YouTube, no se preocupe, para desenredar la madeja.
Pastor, ¿y esto es bíblico? Jeremías 1:5, veámoslo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este y muchos versículos, hay muchos arminianos que tienen serios problemas en explicarlos. ¿Sí? Ellos lo entienden como el conocimiento previo de que nosotros le elegiríamos a Dios y por eso Él nos eligió. Pero no puedes elegir a Dios si Dios primero no te da la fe para elegirlo a Él. Dice que Jeremías, el Señor lo conoció antes de que él fuera formado en el vientre. Y no solo eso, sino que también lo santifiqué. Acuérdese que santificar también significa poner aparte. Eso significa también santificar, poner aparte. Y en este caso fue con un propósito ministerial. Lo dio, dice, por profeta a las naciones. ¿Es bíblico esto, que Dios conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo? Sí, le voy a dar por lo menos 2 detalles. Hay 2 cosas, por lo menos, podríamos citar muchas, que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo. Número 1, todos los que se salvarían. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Léalo con atención. Creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Un grupo que Dios conoció, predestinó desde la eternidad pasada. Estoy dispuesto a oír la postura de todos en este pasaje. Si alguien quiere hablar conmigo un día de estos, si quieren lo debatimos, hacemos un panel aquí, lo debatimos. Pastor, mire, mi postura de la predestinación es esta. Yo le doy 1 hora aquí para que usted nos enseñe su postura. Y sería bienvenida también, porque podemos estar en la misma iglesia aunque entendamos la predestinación diferente. Pero hay gente que me ha venido a increpar con el tema de la predestinación y le digo, ok, ¿cómo lo entiende usted? Y no pueden explicarme. Le digo, o sea, usted está de desacuerdo conmigo en lo que yo entiendo por la Biblia, pero usted no sabe qué usted cree al respecto. Explíqueme lo que usted cree. ¿Cómo entiende usted? La palabra predestinación, la gente, muchos cristianos le tienen terror, pero está en la Biblia muchas veces. Otra cosa que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo es todos los detalles sobre la crucifixión de Jesucristo. Mire conmigo Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Lo que este verso quiere decir, hermanos, es que al Señor Jesucristo no le hubieran podido tocar ni un cabello todos sus enemigos si Dios no lo hubiera sabido y ordenado desde antes de la fundación del mundo. Porque Jesucristo mismo dijo, si yo quisiera defenderme, ¿qué iba a llamar? Una legión de ángeles, como 12,000 ángeles, para matar a estos soldados romanos y esta guardia del templo. Un solo ángel podía matar miles de personas. Y él dice, si yo quisiera, llamo una legión de ángeles. Pero todo estaba ya, hermano, preordenado por el Señor, para que así sucediera, porque por medio del Señor nosotros, hermano, íbamos a ser salvos. Repito, esta palabra, si usted la quiere investigar, si usted quiere estudiar más a fondo esta palabra predestinar, es la palabra proorizo. Investíguela, métase a fondo, qué significa, cómo entiendo estos versos de la Biblia que hablan de predestinación, que Dios predeterminó algo antes de que esto sucediera. Y si le causa un poco de lucha, es normal. Si usted lucha con esta palabra, si usted lucha con esta enseñanza, es normal, porque muchas veces nosotros hemos creído por mucho tiempo algo que hemos asegurado que es la verdad y a veces no hemos analizado la evidencia como debe de ser. Y si usted llega a una buena conclusión bíblica, pues compártala con nosotros para que todos sigamos aprendiendo. Pero la Biblia es clara. Mire otro pasaje que habla de predestinación, Efesios 1:4-5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos, ahí está otra vez esta palabrita temida, predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Solamente, dice el pastor John Piper, que solamente un necio en el cielo, que un ángel se acerque en el cielo a una persona y le diga, oye, ¿tú cómo llegaste aquí?
No, pues mira, yo era más inteligente que los demás, era mejor, era más bueno que los demás, me portaba mejor. Solo un necio diría eso en el cielo. Lo único que nos queda decir en el cielo es, por la gracia de Dios he sido salvado, porque yo era un pecador. Según el puro afecto de su voluntad. El día de hoy, hermanos, esta doctrina de la salvación es abusada terriblemente por muchos evangelistas. Muchos evangelistas. Se cuenta la historia que un evangelista se jactaba diciendo que él solo necesitaba 15 minutos para lograr una conversión. Era como un poco fanfarrón y decía, no, a mí no se me va un inconverso sin convertirlo. Denme 15 minutos con él y yo logro la conversión porque la logro. Y esa era la fama por la que él se jactaba. Pero estas declaraciones, hermanos, realmente van contrarias a la palabra del Señor. Porque Juan 3 dice que el nuevo nacimiento es algo misterioso y le es comparado con el obrar del viento. Que el viento sopla, va y viene y no sabes de dónde viene ni a dónde va, y que así son los que son nacidos de Dios. Entonces prácticamente este evangelista dice, yo, si me dan 15 minutos con este inconverso, prácticamente el Espíritu Santo tiene que convertirlo. Es su obligación de él, nada que misteriosamente, no, porque yo digo, no sé si alcanza a comprender el cuadro. No. Posiblemente todo el mundo aceptaba para quitárselo de encima, porque ya me imagino lo incisivo y lo atosigante que resultaba esta persona. Es que usted tiene que creer como yo le digo, si no, se va a ir al infierno, se quiere perder. Claro que muchas personas manipuladamente dicen, sí, yo acepto a Cristo, quítenme a este fanático de encima. No, hermanos, la predicación es predicar el evangelio a las personas, dejar que las personas mediten el evangelio, que el Espíritu Santo haga su obra en la persona, que la persona tenga un claro entendimiento de su pecado. Cuando Jesús habla, hermano, de conversión, usa aquella parábola donde dice, manda a los que lo quieren seguir, Jesús los manda a calcular bien el precio. ¿Se acuerda? Les dice, las aves tienen nidos, las guaridas, las zorras guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él los manda a calcular el precio del discipulado. Hay una parábola donde dice, ¿qué hombre que viene con 10,000 soldados a la guerra y va contra otro que viene con él con 20,000, no se pone primero a meditar? Y dice, son más que nosotros, más capacitados. Y entonces medita y dice que manda un contingente con una banderita blanca y le dice, ¿sabes qué? Hagamos la paz. Yo no quiero hacer guerra contigo porque nos van a derrotar. Y esa parábola habla de eso. De que las personas cuando están en el proceso de convicción, que el Espíritu Santo está obrando esa convicción de arrepentimiento verdadero, los hace también meditar. Me gusta mucho tomar. Tengo un amigo mal hablado que me va a empezar a hacer bullying cuando yo ya no diga malas palabras. Mi familia me va a rechazar, mi papá me va a desheredar. Y entonces dicen, no me importa, yo quiero a Cristo. Porque dice que el que se convierte es como aquel hombre que descubre un terreno, descubre que hay un tesoro en ese terreno, va a vender todo lo que tiene y después viene y compra ese terreno. Habla de estar dispuesto a renunciar todo, calculando, hermanos. Y no es esto que la salvación es por obras, está pagando el precio de la salvación, no. Lo entendemos en su contexto que lo que está hablando es del precio del discipulado. Porque la salvación es gratis, pero ser discípulos de Cristo, que lo vamos a seguir toda nuestra vida, donde Él va, nos va a costar todo en esta tierra. Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor conoció, llamó, predestinó a estas personas? Escucha, aquí está la respuesta. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito de nuestra salvación es, hermano, que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Parecernos más a Cristo en nuestro carácter, en nuestra conducta, en todo lo que hacemos. A la hora de hablar tenemos que decir la verdad, aunque no nos guste, no, es que esto es la verdad. A la hora de hacer negocios tenemos que ser justos. Tu contadora te dice, no, pero es que usted va a tener que pagarle mucho al IRS. Sí, pero es lo justo. Sí, es lo justo. Pues entonces lo justo. Aunque tu carne diga por dentro, échate una mentirita, hombre, esa mentirita te vas a ahorrar $2,000. Entonces, ¿por qué? Porque queremos parecernos más a Cristo. Dice que nunca hubo pecado en su vida, no fue hallado engaño en su boca, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí sigo en el verso 29. Para que Él sea el primogénito, habla de importancia. En la cultura judía, el hijo primogénito hablaba de que era el que recibía
una doble porción de la herencia, era el preeminente entre todos los demás hijos. Y esto quiere decir, hermanos, que nosotros como hermanos menores de Jesucristo, Él como nuestro hermano mayor, realmente Él va a ser, hermanos, el importante. Cuando estemos allá en el cielo, a Dios le ha placido que a Él entregarle todo, el reino, el poder, la sabiduría y aún el juicio final va a estar en las manos de Jesucristo. Mire lo que dice Apocalipsis 5:13, hermanos. No se preocupen, el verso 28 y 29 son los largos y luego el 30 es el cierre. Así que respiren profundo y despiértese. Si tiene sueño, allá hay agüita en el baño, se puede echar traiga su algodoncito y le hace así sus toquecitos así. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí está Cristo y el Padre recibiendo exactamente la misma adoración de parte de toda la creación, porque ese va a ser el deleite, hermano. Nos vamos a gozar en el Señor, en la gloria venidera de la que hablamos la vez pasada, por la razón de que primero pasaremos la eternidad al resplandor de esa gloria, pero segundo, pasaremos la eternidad adorando al que nos salvó. Entonces imagina, si acá lo adoramos sin verlo, hermano, y es glorioso adorar al Señor, pero se imagina estar allá y darle gracias. Acuérdese que Él va a tener un cuerpo, Él tiene un cuerpo glorificado allá, ese cuerpo con el que Él resucitó y Él ascendió. Vamos a poder tener una comunión con Él, porque nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado en el cual vamos a poder interactuar. Y eso va a ser, hermanos, todo. Hay un verso, ahorita se me escapa, que dice que prácticamente no vamos a tener más memoria de esas cosas, tribulaciones y sufrimientos acá en esta tierra, a causa de tanto placer que nosotros vamos a experimentar estando con el Señor. Y por último, el verso 30. No es el último verso, pero es el último verso de nuestro pasaje de hoy. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Alguien diría: pastor, este es el verso clave, ¿por qué en este verso usted va a ser más breve? Bueno, porque todas estas doctrinas las venimos viendo desde el capítulo 1, Romanos 1, 16, 17. Porque dice que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la salvación es para el que cree, el que es justificado es al creer. Y todo el capítulo 4 hablamos de la justificación. El ejemplo supremo fue Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por obras o por fe? Claramente Génesis 15:6 dice que fue por su fe, por creer. Por eso es que ya nos vamos entonces a nadar en esos temas de la justificación y todo esto. Y la glorificación también ya la vimos la semana pasada. A los que predestinó también los llamó. Los llamó. Y este llamado habla de 0 obras, hermano. 0 obras. No hay ninguna obra que pueda contribuir en la salvación, porque por eso todo es por gracia. Veamos una cita en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Se acuerda que estamos hablando de un propósito especial? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, no habíamos nacido, no existíamos, no habíamos hecho nada bueno, no habíamos hecho nada malo todavía. Y ya el Señor nos había elegido para que oyéramos el evangelio, nos convirtiéramos y fuéramos conforme a ¿quién? A su Hijo, conforme a Jesucristo, el que recibirá gloria y adoración en la eternidad. ¿Qué pasó con estos? Los justificó. La justificación ya sabemos que es la declaración judicial de que Dios te dice: por tu fe en mi Hijo, que es una fe genuina. Hablamos de cuál es la fe verdadera también en Romanos, en un tema pasado. Tú has sido declarado justo a mis ojos. Y por tanto, ninguna condenación hay para ti. Romanos 5:1. Porque todos los que están en Cristo están justificados y por tanto tienen paz para con Dios. Esta doctrina es maravillosa, hermanos. Mucha gente le tiene miedo a esta enseñanza. No, porque eso de que yo entienda que mi salvación está asegurada porque soy cristiano me da margen para irme a pecar. Bueno, si tú piensas así,
estás mal, estás cerrado, porque eso no es ese no es el pensamiento de un cristiano, de acuerdo a las Escrituras. Lea, le dejo de tarea Romanos 4 y 5, donde habla profundamente de la justificación. Y a estos que justificó también los glorificó. Es decir, Dios desde la eternidad pasada prácticamente ve la salvación de sus escogidos como algo terminado. Como algo terminado. Por eso todos los términos usted los ve en pasado. A los que llamó, pasado. Los predestinó, pasado. Los justificó, pasado. Y los glorificó, pasado. El Señor nos ve como si nosotros ya estamos prácticamente en la gloria venidera de la que Él nos promete aquí. La glorificación es la parte final. Es la parte final en el proceso. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? El proceso de la salvación, o el orden salutis, el orden de la salvación. ¿Cuál es el último paso? La glorificación. Se acabó todo. Tendremos un cuerpo como el de Él y seremos sin pecado como Él es sin pecado. Acuérdese que eso no significa que somos Jehová Junior, como dijo aquel. No. Esa es una falsa doctrina. Nunca jamás seremos dioses. Nunca. Simplemente todos los derechos que Jesús tendrá en la eternidad, privilegios por derecho divino, nosotros los tendremos por gracia, como seres redimidos. Nunca se vaya a confundir con eso. Yo tendría un cuerpo como el de Jesús. Jesús es sin pecado en la eternidad y yo no volvería a pecar en la eternidad, porque estamos claros en eso, que en la eternidad no habrá pecado, porque carne y sangre no pueden ir allá, hablando de pecado. En la eternidad seremos sin pecado, pero nunca confunda estas dos cosas como, ya me endiosé allá en el cielo, ay Señor, ponme un trono aquí. No. Esos cristianos, hermano, o a veces personas bien intencionadas, pero a veces erradas, que dicen, no, pues yo me convertí ya 3 veces. Ya voy 3 veces que me convierto a Cristo. Eso está mal bíblicamente. Uno se convierte una sola vez a Cristo. Es que yo me convertí en el 2002, luego me desconvertí, luego me volví a convertir en el 2010 y eso es antibíblico, hermano. Eso de que una persona diga que una temporada es cristiano, otra temporada no soy cristiano. Quizás puede tener sus baches en donde no anda bien espiritualmente, pero uno nunca deja de ser hijo de Dios porque naciste de una sola vez. Les voy a contar algo para poner en contexto la última anécdota con la que voy a cerrar. Y es que en México, en mi país, cuando tú le echas aire a un balón de fútbol, o le echas agua a un pequeño balde y el balón se empieza a desinflar, o el balde empieza a disminuir en agua, pero no se nota, es tan gradual, nosotros le decimos una fuga. ¿Cuántos son mexicanos? No sé si hay algún mexicano que entiende a qué estoy hablando. Que, le eché aire al balón, pero tiene una fuga y se le está escapando. O el balde le echamos agua, pero tiene una fuga porque va disminuyendo. No sé si alguien tiene una palabra para llamar a esas cosas en su país. Aquí le llaman un leak, tiene un liqueo, ¿no? Está leaking. Y dice que en una ocasión un pastor en su iglesia se estaba jactando de que un hermano se había convertido 17 veces al Señor. Hermanos, damos gracias a Dios por este hermano que se ha convertido, en este tiempo andaba apartado, o sea, ahorita estaba desconvertido. Este hermano pues anda desconvertido, pero en el pasado se ha convertido 17 veces. Entonces pues no descartamos la posibilidad que hoy se convierta de nuevo. Y dice el ministro, ¿quiénes quieren pasar entonces para ser llenos del Espíritu Santo? Y pasa este hombre. Y una mujer que conocía bien la historia de que él se convertía, se desconvertía, como el pastor dijo, quieren ser llenos del Espíritu Santo, la mujer en la audiencia gritó, Señor, no lo llenes porque tiene una fuga. O sea, ¿de qué sirve que el Señor lo llene si por ahí, por un hoyito, por algún lado, se le va a fugar el Espíritu Santo? Y en un futuro hay que volverlo a convertir a esta persona. Cuento esta anécdota que quizás es un poco jocosa porque a veces tienen luz, a veces tiene sentido. No entendí nada de la prédica, pero esa anécdota, eso sí me gustó. Vamos a orar.